Vamos a arrancar hoy con este tema, este ciclo. Miren, me parece importantísimo este ciclo. Es más, pienso que mínimo una vez al año se debería repetir este ciclo. ¿Por qué? Porque es que habla de lo fundamental, de lo más trascendental en nuestra vida y de donde nos jugamos nuestra vida, escogidos para un propósito. Hay un ateo, Bertrand Russell, que dice, si no partimos de que Dios existe, la búsqueda de un propósito de vida no tiene ningún sentido. Y es un ateo el que lo dice. Si no partimos de que Dios existe, la búsqueda de un propósito no tiene sentido. Y desgraciadamente, ¿qué ve uno, muchachos? Que la cantidad de gente que se va de este mundo sin saber a qué vino es enorme. Que la cantidad de gente que simplemente existe pero no vive es enorme. ¿Cómo así, Chucho? Si es que si no encontramos el propósito, el sentido, el para qué vinimos a esta vida, simplemente existimos, no vivimos, sino que nos quedamos en hacer cositas, en lo que uno escucha, ¿cómo vas? Ahí dándole, ahí vamos, ahí voy. No, 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 hay algo más, porque es que Dios, mejor dicho, Dios no crea por crear. Dios no crea por crear. Ve, hoy amanecí como de buen ánimo, voy a ver cuántos creo y cuántos mando a la vida. No, siempre nos crea con un propósito. Siempre nos crea con un propósito para algo. Y de entrada te pregunto, ¿ya sabes cuál es el propósito de tu vida? Que pudiera decir en nuestra lápida como en la lápida David, y murió generosamente cumpliendo en su vida los propósitos de Dios. Y murió generosamente en su vida cumpliendo el propósito que Dios le encomendó. O nos vamos a ir de esta vida sin... No, yo me fui yendo, yo entré a comunidad y ahí me fui yendo, yo empecé a seguir al Señor y unos días discípulos sí, otros días discípulos no, a veces multitud, a veces tal cosa, pero nunca descubrí para qué me puso Dios en el vientre de mi madre. Porque es que desde antes de estar ahí estaba pensando en nosotros, repito, con un propósito, con un fin. Y a eso nos llamó a la vida. Por eso es muy lindo cuando dice muchos los llamados. Ya saben que el verbo hebreo no existe para eso. Entonces dice a todos nos llama y escoge al que responda a todos para un propósito. No es que a este lo hizo sin ningún propósito. La vida de este es, no lo ha encontrado. Y eso es lo grave. Mientras no lo encontremos, estamos perdidos. Mientras no sepamos para dónde vamos, corremos el gran riesgo de, como no saber, gastarnos la vida en qué. En lo que hace todo mundo. ¿Qué? Tratar por todos los medios de ser una persona exitosa. Y éxito y propósito de vida totalmente opuestos. Repito, éxito y propósito de vida totalmente opuestos, distintos. Claro, es lo que uno encuentra o no. Gente muy exitosa a nivel económico, profesional, incluso formó una familia muy hermosa, tan. ¿Y tu vida qué? Un profundo vacío. ¿Por qué? Porque es que nunca encontraste el para qué de tu vida, el para qué de tu familia, el para qué de tu existencia, el para qué de gastarte en tantas cosas y bobadas que a veces nos gastamos y dejamos lo trascendental a un ladito. Recuerden que es que al Señor, al que nos creó, le dedicamos la menor parte, lo poquitico, lo que nos sobra a veces. Lo poquitico se lo dedicamos a Él. Y decimos lo que me han escuchado tantas veces y a tanta gente. Cuando me pensione, cuando me gane esto, cuando pueda esto, ahí sí me dedico. Miren, parte del canal que les decía es eso. Acabarme de gastar mis últimos días. Claro que yo creo que me quedan muchos. Tengo 28 años por 2 más 1. Entonces ya va avanzando la vida. Y a mí esto es lo que me hace feliz. ¿Por qué? Porque hace tiempo encontré el para qué de mi vida. El para qué vivir, el para qué me levanto, el para qué tal cosa. Y cuando uno encuentra el propósito de su vida, soporta todas las circunstancias adversas en su vida y sale adelante.
Cuando no ha encontrado el propósito de su vida, el para qué vivo, la vida se vuelve insoportable y se vuelve un infierno. Repito, si ya encontraste el propósito, la vida empieza a ser muy distinta, porque es que uno sabe para dónde va, porque es que no les parece a mí me parece muy triste y muy desolador, muy desconsolador cuando uno le pregunta a alguien, oíste, ¿vos a qué viniste a este mundo? Ay, lástima que todavía no esté quien quiere ser millonario. Cámbiame la pregunta, 50 y 50. Déjame llamar a un amigo. Tal vez alguna vez les conté en la universidad, hicieron esta pregunta. ¿Ustedes para qué están estudiando medicina? Me acuerdo que el del lado, un compañero me cogió y me dijo, decime qué te voy a decir yo. A ver, vos, no, porque mi papá y mi mamá me dijeron que la familia es de tradición de médicos y que yo tenía... Y es más, estamos hablando solo de una profesión, pero es mucho más que eso. Entonces siempre hay que preguntarle, y ya lo sabemos, lo que pasa es que no lo hacemos, al que nos creó, ¿para qué nos hizo? ¿Cuál es el propósito con que nos creó? Y partiendo de que nos creó por amor. Para uno descubrir el propósito en su vida, lo primero que tiene que saber, que tiene que conocer, que tiene que experimentar, es que uno es fruto del amor de Dios, que no es fruto de una casualidad, que no es que los hermanos ya lo vieron, hombre, es que tan de malas, vea, me cogieron envidia a José y me iban a ir a matar y me vendieron, y vea, se le entregaron a mi papá la túnica, y vea a Daniel en el foso de los leones, y vea los otros personajes que han visto. No somos frutos del azar, somos frutos del amor desesperado de un Dios que es Padre y que nos puso aquí pensando en algo, y en algo muy bueno. Recuerden el profeta Jeremías, tengo para ti un porvenir de esperanza, para algo útil. Y escogidos, es que no nos podemos quedar quietos. Escogidos es, venga a ver, y no nos escoge lo interesante, porque es que a veces no, es que yo quisiera hacer tal cosa, pero yo no he tenido oportunidades, yo he sido muy de malas, yo nací en un hogar donde no hubo amor, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía tanto, y empezamos a esgrimir una serie de situaciones que en la vida son relativas, porque lo único absoluto es el amor de Dios, y en eso nos excusamos para vivir una vida mediocre. Porque es que el que no encuentra el propósito de su vida está viviendo una vida mediocre, una vida partida, una vida a medias, una vida incompleta, una vida que tarde o temprano lo va a llevar a sentarse en una mecedora de 80 años con artritis a decir, no, vida tal y par cual. Yo sí, no, definitivamente, y fuera de eso me tiraron en este asilo. No. Usted decide si responde, usted y yo decidimos si respondemos al llamado de Dios a vivir una vida con un propósito, con un fin, con una finalidad que termine en el encuentro definitivo con Dios y que lleguemos allá llenos de frutos, no llenos de prediales, de plata, de propiedades, de cosas, no, llenos de frutos. La gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos y den frutos. La manifestación sensible de Dios, manifestar sensiblemente a Dios es hacer de nuestra vida algo útil y dar frutos. Por Dios, ¿cómo se nos va a ir la vida nomás en trabajar, comer y dormir? Dios nos creó para eso. No, tengo para ti proyectos de grandeza y no cosas pequeñas. Tengo para ti proyectos de esperanza y no de dolor y sufrimiento. He pensado en grande, cuando te creé pensé en cosas grandes para ti. Muchachos, ¿en qué nos estamos gastando la vida? A esta altura, a esta edad, en estos años, ¿cómo va la misión de tu vida? Chucho, mis hijos ya casi se gradúan. Qué bueno, ojalá los míos también lleguen a graduarse, pero es que no es eso. Dios no nos creó simplemente para formar una familia, graduarnos para una profesión. Alguien me decía alguna vez, ya ustedes saben que soy médico, y que me dedico a evangelizar, y ya sí que lo voy a hacer casi de lleno, completamente. ¿Por qué? Porque de todos modos se cerró una puerta, la del trabajo, y se abrió esta puerta permanente, que es lo que me da gozo y alegría. Entonces me decía, hombre, perdiste tu vida, tanta plata invertida en medicina, todo lo que le costó a tu papá.
Sí, claro, matrículas, semestres, libros, desplazamientos y todo. Entonces, como no ejerces, vos no te sentís frustrado. Eso fue recién entrando en los caminos del Señor. Vos no te sentís muy frustrado. Uno matarse, quemarse toda la vida estudiando. ¿Cierto? ¿Vos estudias? Sí, yo fui el quinto entre 350 estudiantes. Ya me conocen como me han oído, no solo bonito, sino inteligente y preparado. El Señor es maravilloso, el Señor es maravilloso. Entonces me decía, volvamos, Jorge, me distrae. No te sentís frustrado. Frustrado me sentía cuando no tenía un propósito en mi vida. Cuando tantos domingos, después de esas parrandas, después de esas rumbas, despertaba y decía, ¿viste? ¿Y esto qué? A esto vino uno a la vida. Porque como uno suele decir, pasamos más bueno, pasamos delicioso anoche. Sí, ¿qué pasó? No, no sé, me enlaguné, pero yo sé que hasta que yo estuve consciente pasamos una berraquera. Esa no es la vida. No es que no nos diver... Miren, ojo, ojo al equilibrio entre espiritualidad. Estamos en el mundo, sin ser del mundo. Empezamos a cambiar nuestros criterios y cuando uno encuentra el propósito, sí que empieza a cambiar sus criterios. Sí que empieza a cambiar los criterios del mundo por los criterios de Dios. ¿Por qué? Porque eso le va trayendo un gozo, no frustración. Porque si el propósito de mi vida fuera ser médico, entonces en este momento estaría frustrado porque no ejerzo hace mucho, algunos conocen el testimonio. Entonces, como ya no puedo ejercer, no. O entonces la familia se acabó, te separaste, entonces, ay, mi vida ya no tiene sentido. Claro, es que empezaste a buscar el sentido y el propósito donde no era. Y el propósito donde no era. Haciendo lo que no era, gastándote en lo que no eras. Y tarde o temprano, ¿vienen qué? Las consecuencias de eso. ¿Qué? Un profundo vacío en el corazón, una profunda tristeza, melancolía, desesperanza, que es lo que le está pasando en estos momentos de crisis a tanta gente. ¿Por qué? Porque es que el propósito era sacar esta empresa adelante y qué bueno que tengas esos sueños, pero en estos momentos se fue a pique la empresa y se acabó tu vida. Es que es más que eso. Es más que eso, para descubrir el propósito de nuestra vida y sacarlo adelante, tenemos que empezar a transformar. Miren, Proverbios 19:21 les leo, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Repito, Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre donde se toman las decisiones, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Si escuchamos y obedecemos, hay que empezar para que encuentres el propósito, el sentido de tu vida, el para qué de tu existencia, a cambiar nuestros planes por los planes del Señor. Que ya les dije, ya escuchamos. Yo no y repetíme, sí, planes de esperanza. Un porvenir de esperanza, un futuro de esperanza, es más, un futuro escondido con Cristo en Dios Padre. Pero uno hace planes, uno elabora, uno sueña y bien, repito, está bien hecho todos esos planes, pero es algo más. Es algo más, porque si no, lo que les dije, en una vida sin propósito, las dificultades nos derrumban. ¿Por qué? Porque se nos olvidó para dónde íbamos. Perdimos el norte, perdimos el sentido de nuestra existencia. Como decía este ateo, sin Dios, sin creer que Dios existe, ¿para qué un propósito? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Ya Dios existe en tu vida. Chucho, sí, yo creo en Dios. ¿Sí? ¿Seguro? Que sí, Chucho, seguro. Vuelvo y te pregunto, ¿crees que Dios existe? Sí, y entonces ¿por qué vives como si no existiera? ¿Por qué te derrumbas con cualquier cosa? Recuerden que en este propósito, en esta misión que el Señor nos da, en esta misión que el Señor nos da, que a cada uno le da, hay algo muy lindo que Él nos dice. Sabed, Mateo 28, del 16 al 20, sabed, de saborear, de tener certeza que yo estoy contigo en este propósito y en esta misión que te he encomendado.
sabed que yo estoy contigo en este propósito y en esta misión que te he encomendado. Es que saben cuando el propósito, la misión en nuestra vida se hace dificilísima, cuando empezamos a hacerla en nuestras propias fuerzas. Nada peor que una predicación creyendo que es uno el que está aquí hablando. Nada peor y nada más desgastante y si lo hice bien y cada rato nos pasa y a mí me pasa, no dije nada, me enredé, claro, estoy fijando en mis propias fuerzas, pero es que la misión es del Señor. Él no nos la endosa, sino que la comparte con nosotros, como dice en el Evangelio según San Juan. Hablando de su Padre, el Padre me ha enviado a ustedes y yo a ustedes los he enviado a que continúen mi misión. Y a uno se le olvida que vino. Entonces empiezas a conseguir dinero, empieza a gastarse en placer, poder, mandar, orgullo, miles de cosas. Y ahí se fue la vida. Es que por eso les decía al comienzo lo que estamos hablando hoy. Por Dios, este ciclo hay que hacerlo 2 veces al año, semestral. ¿Por qué? Porque hay que volver a revisar, entrando, como dijeron en la oración, en mi interior. ¿Oíste? Si me estoy gastando en lo que es. Si estoy dedicando la mayor parte del tiempo de mi vida a realizar ese propósito al que Dios me mandó, a cumplir esa misión que me encomendó, y sabiendo que no estoy solo, que va a estar conmigo, que allana mis caminos, que me acompaña, que me levanta en los momentos de crisis, que me sostiene, que reconstruye mi vida si se viene mi edificio a pique, sabiendo eso, a solas, ojalá 2 veces a la semana, ¿qué hice en esta semana para cumplir el propósito al que Dios... pero Chucho, es que ni siquiera sé el propósito. Entonces, ¿a quién le has preguntado? ¿A quién le has preguntado por el... ¿Usted para qué sirve? O sos de los que decís, van 2 a pedir trabajo, ¿viste? ¿Vos qué hacer? Nada, y vos el ayudante. ¿O usted de esos? ¿O es el compañero mío, viste? Que yo para qué estudié medicina? ¿Yo para qué estoy viniendo a la escuela bíblica? ¿Yo para qué estoy escuchando estas predicaciones? ¿Yo para qué tal cosa? Hay que aprender a escuchar al que me creó y preguntarle para qué me hizo. Y lo va descubriendo uno, ese propósito, a medida que va dejando los planes suyos y va aceptando los planes de Dios. Mejor dicho, a medida que uno va a la notaría y firma un poder en blanco. Chucho, eso es peligrosísimo, sí, claro. Más de uno se ha quedado en la ruina, porque le ha firmado un poder en blanco al poder, al tener, al placer, al dinero. Pero este poder de que te hablo, en la notaría, en tu corazón, en tu terreno sagrado, es un cheque en blanco al Señor. Señor, quiero cumplir mis propósitos. Estoy ya para hacer enteramente tu voluntad. Llena los espacios en blanco y dime qué hacer. Y él siempre responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es a medida que camino en pos de él, a medida que lo sigo como discípulo, que yo voy descubriendo para qué sirvo. Mire, ustedes se quedarían aterrados en el chat de médicos que tengo de egresados conmigo de Bolivariana, como ponen, es increíble vos en estas. Es que no creemos, es que no nos parece mentira. El diablo de medicina, mejor dicho, la plaga, el que tal cosa, y en estas. Claro, es que Dios me escogió y le hice caso y atendí el llamado, porque es que me escogió no por bueno. Puede que por bonito sí, tengo que preguntarle cuando llegue al cielo, pero no me escogió por bueno, por perfecto y por inteligente. Me escogió porque escoge lo despreciable de este mundo para que todos los sabios e inteligentes digan, increíble en estas, increíble. Y eso te hace feliz, profundamente feliz. Después de cada predicación, Cata me ve cara de bobo, aunque no se nota y no tengo. Mi amor, que esto me hace profundamente feliz. Que el Señor me utilice porque somos servidores, porque somos servidores para la gloria de Dios, no nuestra. Entonces hay que empezar a mirar distinto para encontrar el propósito. Primero, dejar nuestros planes a un lado. No que, entonces me olvido. No. Es que está bien, familia, mejor dicho, casa, carro y beca, pero en el orden que es. Primero es lo primero.
el absoluto, el amor de Dios. Entonces dejar primero mis planes a un lado y empezar a hacer los planes, o llamémoslo la voluntad del Señor, que ya sabemos cuántas veces hemos oído y todos en corito, como lorito, buena, agradable y perfecta, claro. Pero qué bueno que la vivamos y la hagamos, porque a medida que hago el querer de Dios para mi vida, voy encontrando ese propósito y el para qué sirvo, y el para qué sirvo. Segundo, aprender a mirar. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Chucho? ¿A mirar qué? A mirar y aspirar a las cosas de arriba, no a las cosas pasajeras que hoy están y no están. Aprender a mirar a las cosas de arriba, aprender a tener la mirada de Dios sobre el mundo para poder saborear mi existencia y que mi propósito llene mi corazón. Aprender a mirar diferente, aprender a hacer otras cosas distintas a las que propone el mundo. Como decía San Pablo, para mí lo más importante es cumplir la misión que el Señor me encomendó. Y ya entonces se puede decir, como les dije de David, y murió cumpliendo firmemente y con generosidad los propósitos de Dios en su vida. Los propósitos de Dios en su vida. Repite usted, ¿qué? ¿Cómo va? Cuénteme a ver a esta altura su propósito de existencia, ¿cuál es? ¿Usted para qué vive? ¿Usted para qué existe? ¿Usted para qué vino a este mundo? Ya sabe. 2 veces a la semana, haga un alto y en oración pregúntele al que nos dio la vida, al amor de los amores: Señor, ¿cuál es el propósito de mi existencia? El para qué de mi existencia. El para qué vivo. Miren, nada más agradable y escasamente a veces nos toca ir a un partido de fútbol y donde en el último minuto el equipo nuestro gane con un golazo, con un gol espectacular. Y ahí mismo en la tribuna se escucha casi que a voz generalizada: libramos la boleta. O sea, pagó haber venido a este espectáculo. ¿Qué has hecho hasta ahora que haya pagado haber vivido? ¿Qué has hecho hasta este momento de tu existencia que digas, valió la pena? Valió la pena. Qué gran alegría haber descubierto este tesoro y esta perla escondida. Valió la pena esta existencia, a pesar de todas las dificultades, porque el aprender a ver, el abrir el segundo pasito, aprender a mirar las cosas de arriba y no las de abajo, implica mantener los ojos fijos en Jesús para poder realizar a cabo este propósito. Porque si no, miren qué lindo, ya vieron la historia de José, siempre permaneció fiel al Señor a pesar de todas las dificultades. Cárcel, rechazo de los hermanos, envidias, de todas esas realidades. Y Daniel permaneció en el foso, salió sin herida alguna, porque confió en el Señor. Porque confió en el Señor. Entonces hay que aprender a mirar el camino que Jesús nos va trazando, porque si nos desviamos de ese camino, se estropea el propósito de nuestra vida. Y cuando uno no tiene propósito, ¿cómo es? Ustedes han visto esos cucarrones que se entran a la pieza, esos cucarroncitos o esos animales que entran a la pieza de uno y que oye uno cuando primero apaga uno el foco para que caigan, porque si no lo enloquecen a uno, pero que oye uno de golpe en golpe. De golpe en golpe hasta que terminan, ¿qué? Patas arriba, muertos. Si no encontramos el propósito de nuestra vida, el para qué de nuestra vida, vamos a ser como un carro sin frenos, bajando por una pendiente, como un barco sin timón, o como uno de estos cucarrones. Golpes y golpes en la vida y nada que aprendemos, y nada que regresamos a la fuente de la vida a preguntarle, a ver, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y aprender a mirar también, a abrir nuestros ojos, es aprender a aceptar. Mire, el propósito nunca lo vamos a encontrar si no asumimos las condiciones de fábrica, si no asumimos con lo que el Señor nos mandó, que aparte de eso sabe que es, que con eso tenemos, que con eso que nos dio somos capaces de ser felices y llevar a cabo ese propósito. Pero ¿en qué nos quedamos nosotros por no mirar
al Rey del universo, al Rey de la vida, al que nos creó, al que nos ama con amor eterno. Nos quedamos mirando nuestras limitaciones y es muy lindo. Para ese propósito hay que saber que Dios tiene puesta su mirada no en nuestras cualidades, en nuestras bondades, en nuestros carismas, sino en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Y ahí es que dice Pablo: en medio de mi debilidad se muestra perfecta tu fuerza y me ayuda a realizar el propósito y para lo que vine a este mundo. Y para lo que vine a este mundo. ¿O a qué viniste? A uno se le va yendo ligerito la vida, ligerito, 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 y ni se da cuenta que se la está gastando en lo que no es, en lo que no es, porque como no sabe, sabed que yo estoy con vosotros siempre, como no sabe que el que lo creó y a donde vamos a regresar lo acompaña, lo guía y lo conduce en medio de ese propósito, no lo encuentra. No lo encuentra y se pierde y empieza a escuchar otras cosas y acaba ¿en qué? Por no mantener los ojos fijos en Jesús y seguir su camino, extraviado. ¿Cuántos en estos momentos tienen su vida extraviada? Y no, repito, y no gente que esté, ay, no, es que qué pobreza, que no, gente exitosa, totalmente perdida y que termina en el suicidio. Porque es que esto que estamos hablando es lo fundamental. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. ¿Qué? Amando al Señor, encontrar el sentido de mi vida. Encontrar el para qué, la misión, a lo que vine, lo que me va a realizar como ser humano y como persona, lo que va a llenar mi corazón independiente de todas las dificultades que afronten el camino. Porque es que esta misión no es fácil, de una vez les digo, esta misión no es fácil, esta misión es complicada, esta misión es difícil, pero si la hacemos en nuestras propias fuerzas, se vuelve imposible y un desgaste que termina con una vida insoportable, la expresión ya no aguanto más esta vida. Quizás usted y yo la hemos dicho en algún momento, cuando nos olvidamos del para qué nos levantamos, para qué nos acostamos, para qué trabajamos y en qué nos desgastamos. El para qué de la existencia, el fin último y definitivo de la vida, que solo nos lo da Dios Padre y nos lo muestra. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Y que nos escoge a pesar de todas nuestras realidades. Nos escoge ¿para qué? Tercero, para encontrar ese propósito, hay que desacomodarse, muchachos. Hay que desacomodarse. Queremos este cristianismo light, queremos ser cristianos mundanos, que son cristianos mundanos, que ven a Dios como una satisfacción personal, que quieren que Dios cumpla los propósitos de uno y no nosotros los propósitos de Dios. Para encontrar el propósito es vital desacomodarnos, y desacomodarnos es, alguna vez les hablaba, dejar la orilla de las comodidades, dejar la orilla del cumplimiento de mandamientos, dejar la orilla de esa religiosidad sociocultural, dejar la orilla de las falsas seguridades y navegar mar adentro y entrar hasta el abismo donde Jesús tiende la mano, nos rescata y nos dice: vení que yo te creé, que mi Padre te dio la vida para algo y te voy a mostrar cosas grandes que ni siquiera imaginaste, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, para lo que Dios te puso en este mundo, que entre comillas es servir. Servir, no para que uno sea famoso. ¿Qué youtuber tan famoso? 30 millones de seguidores, ¿cuánto le entrará? No, que el propósito último de mi vida es que yo disminuya y que este man crezca. ¿Cuál man? Ese que está allá atrás resucitado, de blanco, triunfante y vencedor, ese que está allá, que Él crezca. Ese es el propósito último, esa es la misión de mi vida, la vocación y misión, vocación, que Él se vaya formando en mí, la misión, que a medida que cumpla ese propósito del formarse en mí, yo lo vaya dando a conocer a todo mundo. ¿Y qué tengo que hacer? Desacomodarme, transforme su manera de pensar, no se acomode al mundo presente. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil, yo instalado en mis falsas seguridades, mostrar
que me he abandonado en Dios, mostrar que confío plenamente en Dios, ser testimonio de que el Señor es el que guía mi vida, ser testimonio de que ya el amor de Dios penetró a mi corazón. Y entonces me quedo en nada, cristiano mundano, no muestra nada, no da testimonio, no sirve, no perdona, no comparte, no ayuda a los demás. Cada vez quiere crecer más él y menos espacio ocupa Dios en su corazón. Que yo disminuya y él crezca. Que se note cada día que Jesús ocupa más espacio en mi vida. Ese es el propósito último y definitivo, que yo llegue a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y qué tengo que hacer para eso, para cumplir esa misión? Cuarto, discípulo. El único, miren, la misión, el propósito de la vida solo lo encuentra el que se hace discípulo del Señor. La multitud siempre se queda en, ya saben, pan y circo. El propósito de mi vida lo encuentro a medida que estoy con el Maestro, con el que sabe y nos enseña cómo vivir, porque no sabemos. Por eso es que metemos tanto las patas, por eso es que arruinamos tanto nuestra vida, porque no le hacemos caso al Maestro. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, que les va a enseñar cómo vivir y cómo voy a aprender y cómo voy a encontrar ese propósito, cómo voy a realizar la misión de mi vida si no lo escucho y no lo sigo por el camino. Si no soy ¿qué? Discípulo. Si no soy ¿qué? Discípulo. No hay misión sin discipulado, no hay propósito sin discipulado, no hay proyecto de vida sin discipulado, porque es que entonces ¿de quién vamos a aprender? O mejor, ¿a quién estoy siguiendo para encontrar el propósito de mi vida? Mis pasiones, mis miedos, mis orgullos, mis complejos, mis economías, mi trabajo, mis hijos, mi esposa. Me pierdo. Es en seguimiento del Señor donde aprendo a ser y hacer discípulos, ser y hacer. Ese es el propósito, esa es la misión, esa es la misión, esa es la misión. ¿Cómo la estás haciendo? ¿Cuántos discípulos has llevado hasta el Señor? ¿Será que puedo contar en la palma de la mano? Yo una vez, no, espérate, ese no. No, ese tampoco. ¿Cuántos? ¿O por qué será que la misión no está saliendo adelante? Y miren, bien importante, hacernos discípulos. Fue el quinto. Sexto, fracasar. ¿Cómo así? Para encontrar el propósito de nuestra vida, fracasar. Claro, que se vio inicialmente cuando crucificaron a Jesús, fracasó. Cuando fue donde su familia a llevar la palabra, fracasó. Cuando, hombre, este está loco, nos lo vamos a llevar, la misma familia. Venga, que es que lo vamos a amarrar. Gracias a Dios, acaban de diseñar la camisa de fuerza y llegaron su madre y sus hermanos y ya lo van a dejar quietecito. Fracasar es en el sentido de que nos sirve de maestro para levantarnos y afirmarnos más en el Señor y afirmarnos más en el propósito de nuestra vida, porque es cuando experimentamos y descubrimos que tantas cosas que estábamos haciendo no eran. Y entonces cuando después de una quiebra económica, casi que viene el encuentro con el Señor. Después de una pérdida afectiva, el encuentro con el Señor. Después de la muerte de un hijo, el encuentro con el Señor. Y ahí encuentro el propósito de mi vida y el para qué de mi vida. Porque es que el fracaso aparente del Señor, recuerden que dijo, esta semilla va a dar fruto, esta semilla no se va a perder, después resultó en salvación para todos los pueblos, para usted y para mí que estamos aquí hoy escuchándolo a Él, que tiene palabras de vida eterna, porque es que el propósito de nuestra vida es la eternidad, aquí estamos, vea. Mira este chasqueadito de dedos, dura fracciones de segundo y esa es la vida. Pero nos estamos jugando aquí y ahora, en la misión que realizamos, en el propósito,
en la finalidad, en dejar que Él crezca en nosotros y nosotros disminuir, en servir, en entregar la vida en servicio, en hacer discípulos. Nos estamos jugando la eternidad. ¿O qué? ¿O creemos que es hasta aquí que llegamos? ¿O creemos que es hasta que el COVID acabe con nosotros? No, no. Si solo en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza, ¿para qué un propósito? ¿Para qué una finalidad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Séptimo, un propósito porque nos espera el encuentro definitivo con Dios. Porque esto es pasajero. Porque estimo, creo, decía San Pablo, que los sufrimientos de esta vida no son nada comparable a la gloria que nos espera, comparable al encuentro y al abrazo definitivo con Dios. Entonces, ¿en qué nos vamos a gastar? Porque es que se nos va, porque olvidamos el fin último y definitivo, resucitados. Van a ser como ángeles en otra manera de vivir. Nos espera la eternidad, la morada de Dios, y a uno se le olvida. Entonces dedica toda esta vida a poner sus ojos, les decía en uno de los pasos, ¿en qué? En las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Ay, a ver, ¿para dónde vamos a ir a pasear? ¿Para dónde nos Y todos pensamos, y qué bueno. Cata y yo le decía, no vemos la hora de dar una salidita. Yo casi que estoy aquí desde marzo 14, aquí metido, aquí enclaustrado, he salido muy poquitico, pero me sostiene que el saber para dónde voy, el haber encontrado el para qué me hizo Dios y el gastarme en eso como lo estoy haciendo ahora, que llena mi corazón y mi vida. Y si no, entonces si miro las dificultades, la pérdida del trabajo, todas estas realidades y no tengo claro el propósito, se me olvida y me pierdo. Como se han perdido tantos de la escuela en estos momentos, como hay tantas comunidades totalmente perdidas porque se estaban siguiendo a ellas mismas, o a un predicador, o a tal realidad, o a sus seguridades económicas, o a tales cosas, y desaparecieron, y hoy están más perdidos que el hijo Elimber, que nunca lo encontraron. Hoy no saben el para qué. Miren, de lo que me llama la atención haciendo memoria en este camino del Señor, era cuando hacía consulta rotando en el hospital mental. La rotación en el hospital mental de Bello es tremenda, es una cosa que, mejor dicho, no sé cómo sin... Ahí es donde descubro que aún sin estarlo siguiendo, el amor de Dios estaba en el corazón de uno, porque si no, uno fácilmente pierde la razón. Pero casi todos en el trasfondo perdieron la razón, perdieron el sentido de sus vidas, porque no sabían a qué vinieron a este mundo. Porque se perdieron tratando de buscar el propósito en libritos de cómo ser feliz, cómo prosperar, y todo yo he hablado de eso, lo positivo, bienvenido. San Pablo, examínelo todo y quédese con lo bueno, pero no es como ahora hablaban de solucionar esta crisis y ahora reinventándonos con palabras muy lindas. No, es desde la fe. Es desde el sentido de vida, porque hablaba alguien muy cercano a mí y me decía casi con lágrimas, en medio de esta crisis se le pierde a uno el sentido de vida. Yo como que no le encuentro sentido a esta vida. ¿Para dónde vamos? Uno encerrado, sin poderse relacionar, sin poderse juntar con sus seres queridos, sin poder compartir. Volvamos al primer amor, que se nos dice cuál es el propósito y para qué nos creó. Te hice para cosas grandes. Te hice con un porvenir de esperanza. ¿Y será que yo sí? Acuérdense cuando les hablé de la mirada, asumir las realidades, todo lo que nos tocó, sexo, raza, familia, pérdidas, fracasos, todo eso para encontrar el propósito. Hay que decir como San Pablo, olvido, o mejor, asumo lo que dejé atrás y me lanzo hacia la meta, al premio, muchachos, que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Es que es maravilloso lo que nos espera. Pero qué tristeza que se nos gaste la vida ¿en qué? En nada. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. No somos producto del azar.
No somos llamados a quién sabe qué. No, no, con un propósito. Todo, absolutamente todo con un propósito. Y más nuestra vida, hecha a imagen y semejanza de Él, para algo y algo útil. Y no nos escoge por desocupados, no nos escoge porque no tengamos que hacer, sino porque nos ama, porque no nos quiere dejar así, porque nos ama así, pero no nos quiere dejar así, nos quiere lanzar mar adentro, a profundizar y ahondar en el mar, en el amor de Dios, para poder descubrir desde sentirme amado que mi vida tiene un sentido, que soy demasiado valioso y que si no tomo conciencia de eso, la película de mi vida va a tener un final triste. La película de mi vida va a tener un final triste, porque ahora lo dijeron, vamos a ser juzgados ¿en qué? En el amor. ¿Y el propósito es qué? Amar como Él amó, servir como Él sirvió, llegar hasta el extremo de dar la vida por los seres que amamos, reflejar como en un espejo su gloria, llegar a la estatura de la madurez del hombre perfecto que es Cristo. Es que sabemos mucha teoría. Ya sabemos mucha teoría para que Cristo se forme en mí, en ti y en mis hermanos, para reproducir la imagen. ¿Y qué? Lo estoy haciendo. 2 veces a la semana me detengo a mirar cómo va el propósito de mi vida, en qué me estoy gastando, en qué se me van las 24 horas. Chucho, esa sí la tengo clara, 20 durmiendo y 4 comiendo. A veces, a veces. No, yo me dediqué a viajar por todo el mundo y si vieras feliz y contame qué países, no, yo ya ni me acuerdo, es que cuando eso estaba muy joven. Es que lo único que queda grabado en el corazón es lo que hagamos por el reino de Dios, porque Dios reine en todos los corazones y principalmente en nuestra familia y nuestros seres cercanos. Recuerden que el propósito, la misión primordial de nuestra vida primeramente es en la familia. Es en la familia. ¿Y con qué realizamos ese propósito y con qué realizamos esa misión? Y voy a terminando con estos 2 últimos punticos. Octavo, orar. Orar. Cada rato me escuchan, ya he dejado un poquitico el chiste. Levanten la mano los que gastan 2 horas diarias orando, bájenla. Ah, no, yo toda la mañana le digo, Señor, muéstrame el propósito de mi vida y salgo volado a trabajar 24 horas. Ah, yo toda la mañana le digo, no, 5 minuticos de oración con el Señor. No, no, orar, orar, porque la misión no solo tiene que ver con ser y hacer discípulos, sino que muy lindo, en San Lucas sabe cuál es la misión. Le dice a los discípulos, oren para que el dueño de la mies mande obreros. Es muy lindo. Oren para que el dueño de la mies mande obreros, porque la mies es mucha y los que han encontrado el propósito de sus vidas y sabe que es en el otro donde se realiza ese propósito, son muy poquitos, porque la mayoría es, primero yo, los propósitos, Dios cumple mis propósitos porque eso es lo que yo quiero, cristianos mundanos, con los ojos fijos en las cosas visibles. Entonces orar, muchos ratos a solas. Recuerdo que pasé discerniendo si me quedaba entre cargar los bafles de la escuela o dejaba mi timidez, mis miedos y mis temores y me lanzaba a predicar. Fue más de un momento, de una noche, de un instante ante el Santísimo, pidiéndole al Señor y escuchándolo. Y me decía, predicar, predicar, predicar. Y yo, no, seguro son principios de esquizofrenia. Oigo voces, le decía yo a los amigos, oigo voces a algunos de la escuela. Principios de esquizofrenia, no. Principios de un amor desbordado que me llamaba y que me decía, ese es el sentido de tu vida, ese es el propósito, lo vas a dejar a un lado. No es cargar los bafles y qué bueno que lo hagas y ayudes y sirvamos a varios niveles, pero te formé, te tejí en las entrañas para ser profeta de las naciones. Y eso es muy lindo, solo con oración encontramos ese propósito. Solo pidiéndole al Señor discernimiento, porque es que cada rato nos vemos en esa disyuntiva. ¿Será por aquí? ¿Será por allá? ¿Por dónde me meto? Señor, ¿dónde me quieres sirviendo? Escúchalo, escúchalo en largos ratos de oración. Escúchalo, que Él te dice por dónde.
Escúchalo y vas a dejar de golpear contra las paredes como estos cucarrones y no vas a caer patas arriba. Ustedes los ven desesperados y ahí mueren, al otro día los encuentran no en la pieza, sino que vas a caer patas abajo y vas a empezar a caminar en pos del maestro, a aprender de él, a escucharlo a él, a conjugar los verbos como lo hacía él. Y así que encontrarás el propósito y el sentido de tu vida. Porque para algo te creó Dios. Dios no crea al azar. Eres producto, somos producto del amor de Dios. ¿Cómo va a terminar la película de tu vida? ¿Cuál es el argumento? Ustedes no han visto unas latas. ¿Qué latas llamamos aquí en nuestro país? No, 2 horas viendo una película y salen con esto. Oiga, y así es la vida de mucha gente. Tantos años viendo esta vida desperdiciada, desgastada, haciendo daño, atentando contra sí mismo, desgastándose en el placer en eso y nada. Vuelvo y pregunto, ¿cómo va a acabar la película de tu vida? ¿Cómo va ese film? Porque es que Él nos llamó a la vida con un propósito, pero nos dio, último punto, libertad. Libertad. No tomemos pretexto de la libertad para vivir como los que no conocen a Dios. No tomemos pretexto de la libertad para no vivir como los que no conocen a Dios, que como viven vidas insoportables, vidas sin sentido, vidas en callejones sin salida, vidas frustrantes, vidas sin esperanza. Hagamos buen uso de la libertad para que los que nos vean puedan decir, en verdad este vive en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque para ser libres nos liberó Cristo. Y nos liberó y nos hizo libres para poder optar en libertad, seguirlo como discípulo y cumplir el propósito al que nos llama, ser y hacer discípulos. Instaurar el reino de Dios. Ser instrumento de conversión para mi familia. Que muchos vean y se antojen, como dice el salmista. Muchos verán, mirarán tu manera de vivir y creerán en el Señor y tendrán confianza. Porque dice un autor, miren, dice, los no creyentes ven a los predicadores como vendedores profesionales. Ojo, los no creyentes ven a los predicadores como vendedores profesionales, pero con el testimonio te ven como un cliente satisfecho. Repito, porque ya con eso vamos culminando. En la libertad optar por ser testimonio del Señor, por vivir haciendo la voluntad del Señor, por cumplir mi misión en la gloriosa libertad de hijo de Dios. Los que no creen ven a los predicadores como vendedores profesionales, pero con tu testimonio te ven como un cliente satisfecho. Si estoy viviendo mi vida con propósito, con un fin, con una finalidad que termina en la eternidad, en la morada de Dios con los hombres, los otros lo ven y dan gloria a Dios. Ese es el sentido, dar gloria a Dios, manifestar sensiblemente que se vea a Dios realizando el propósito de mi vida. ¿Lo estás haciendo? ¿En qué te estás gastando? Si hoy te llama el Señor, ¿qué le vas a decir? Señor, estaba en una predicación tan agradable o estaba dormida o dormido. No sabemos. Qué pesar me cogiste. Yo mañana iba a empezar a realizar los propósitos de mi vida. Es hoy que Él vuelve y te llama y nos llama. Y si estamos por donde no es, nos dice, vuelve al primer amor. Volver al primer amor es volver a encontrar el sentido último y definitivo de nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor, que está aquí, vivo, presente y resucitado, que es el camino, la verdad y la vida, y que es el único capaz de enseñarnos y mostrarnos cuál es el sentido, el propósito último y definitivo de nuestra vida, en qué gastarnos. Señor, tenemos oídos para escuchar tantas cosas. Tenemos oídos para el mundo, pero no tenemos oídos para ti.
Escuchamos al mundo y sus propuestas, pero casi nunca escuchamos lo que tú nos quieres decir a lo profundo de nuestro corazón. Destapa hoy nuestros oídos, que se caigan las escamas de nuestros ojos y que te descubramos vivo y resucitado a nuestro lado, hablándonos al corazón y mostrándonos el camino de regreso a la casa de Dios Padre. Que no nos lleguemos ante tu presencia con el corazón vacío, porque buscamos llenarlo en tantas cosas que solo prolongaron esos vacíos. Tú el alfa y la omega, tú el rey de reyes, el señor de señores, el jefe que lleva la vida. Ven y háblanos al corazón, sedúcenos y enamóranos de ti para gastarnos solo en ti, porque como dice la Escritura, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Sí, Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Regálanos siempre la fuerza de tu Espíritu para, una vez que hayamos pisado tus arados, nunca, nunca nos echemos para atrás. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.